Seguro que han leído alguno de sus artículos o alguno de sus libros, desde luego son muy amplia la bibliografía, donde las urdes se llaman Cabrera, pero hay muchos más, como por ejemplo Las jaulas, El hombre y el destino, Los árboles de oro, también murió Manceñido, Todas las noches amanece, es un hombre de Villafranca del Bierzo, creo que nació en el año 1912, no sé si lo debo decir o no, pero Hombre, de todos sí. los modos ahí está. Muchas gracias. Es la realidad, una realidad un poco dura para mí, pero en fin. Muchas gracias por estar aquí con nosotros estos minutos. Es licenciado en Filosofía y Letras. Sí, doctor después. Doctor, sí. Perdón. No, es así. una cosa va tras la otra. Y usted se ha dedicado especialmente a, yo creo que al hombre y todo lo que le rodea, ¿no? Hombre, sí. Generalmente los que vivimos en estas facultades de letras se dice de nosotros que somos humanistas, y claro, si somos humanistas nos ocupamos principalmente del hombre, como es natural. Pero ¿en qué faceta del hombre dentro de ese contexto es el que más le apetece? Quizás el hombre y el destino, por lo menos en sus novelas. Bueno, a mí me atrae mucho todo lo que se refiere a las personas, siempre me ha interesado, como es natural, porque entre las personas vivo y yo lo soy también. Pero me atrae mucho la manera de vivir, el medio en que las personas viven, la dedicación profesional, por qué se dedican a esto, por qué al otro. Es decir, la vida humana es una vida múltiple y una vida muy variada, o puede ser variada, y todo lo que sea el devenir y el ser de las personas siempre me ha interesado. Vamos a ver cómo le hago yo una pregunta, porque no sé si sabré yo expresarme bien. Vamos a ver, se supone que el contexto donde uno vive, y que es lo que usted ha investigado a lo largo de muchos años, determina a esa persona. Sin embargo, por ejemplo, en sus novelas, el destino de esas personas, me estoy refiriendo concretamente a ese hombre que vive en Filipinas, en Cuba, en España, quizás quiere cambiarlo, es decir, que el destino debería ser algo que el hombre pudiese dominar. Hombre, generalmente tratamos de dominar el destino, de ser dueños de nuestro comportamiento, pero no siempre es fácil. Siempre las circunstancias modifican un poco el proyecto que cada uno tiene. En lo que se refiere a esa novela, de Las jaulas que usted acaba de mencionar, la dividí en tres partes. Una discurre en Filipinas, la otra en Cuba, la otra en España. Y quise, como a menudo me ocurre, aclarar ciertas cosas dudosas para mí y dudosas para muchas personas como yo. En este caso me refiero al fin del mundo colonial español. Acerca de la pérdida de Filipinas y de Cuba, etcétera, hay versiones muy contrapuestas, y yo quería aclarar para mí qué era eso. Y lo quise aclarar manifestándolo después mediante la novela. De modo que la primera parte discurre en Filipinas, y allí, claro, se plantea toda la forma de vivir allí, el comportamiento de los españoles, de los indígenas, cómo fue la colonia, qué elementos fueron los que contribuyeron al destino final de perderse aquello desde el punto de vista nuestro, o de recobrarse desde el punto de vista de los indígenas. Y esto me llevó a documentar enormemente todo lo que había acontecido allí y aclarar cosas que se habían vertido y se habían comunicado a los demás de manera parcial. Hay versiones contrapuestas, según las cuales aquello fue un robo de los Estados Unidos, según los cuales nosotros nos portábamos allí angélicamente. Generalmente las cosas no son así tan radicales como se suelen presentar. En definitiva, yo vi allí qué es lo que en realidad había acontecido, y en esa primera parte se explica la causa y la razón de que aquello dejara de ser una posesión española. Paralelamente, porque el desenlace fue simultáneo, estaba lo de Cuba, donde también se cuentan cosas muy dispares. Los historiadores oficiales no siempre son veraces. Y yo traté también de aclarar qué es lo que pasaba allí. Y vi que había razones positivas y razones negativas, causas que determinaron la pérdida de aquello, causas que podían haber sido ido demorando la situación y facilitando la libertad de aquello. Y finalmente, como aquel mundo en general lleva a conclusiones negativas, quise manifestar qué es lo que pasaba en España a la vez. Y la tercera parte discurre en una población española. Y entonces lo que queda manifiesto en el libro es la enorme decadencia de este país nuestro al final del siglo XIX, y que todas aquellas miserias que se vivieron en el fin de la colonización no era más que un reflejo de las miserias nacionales. Es decir, que este país estaba en un proceso de decadencia verdaderamente irresoluble, que tenía que venir un proceso posterior del cambio que siempre se produce en la historia y llegar a la situación en que ahora nos encontramos.
De manera que esta fue una intención mía aclaratoria para mi uso personal, que luego me pareció, que yo al menos la hice con toda la honradez posible, que podía interesar a los demás. Y la novela fue el vehículo que utilicé, porque un historiador tiene que dogmatizar, sentar conclusiones y demás. Y en el caso mío, y a través de la novela, no hago más que presentar personajes reales y situaciones y hacer que el lector elabore sus conclusiones. ¿Cómo se encuentra más a gusto? ¿Con los libros de viaje, con esos libros de investigación o con la creación novelística, la ficción? Yo he sido una persona no distingue. Bastante afortunada. Yo siempre me encuentro a gusto en todas las situaciones. Eso está bien. Sí, yo nunca he hecho nada a disgusto. Por ejemplo, he sido muchos años profesor, docente en la universidad y nunca me he sentido a disgusto en las clases. Al contrario, era una liberación para mí. Generalmente había otros quehaceres de tipo administrativo en la propia universidad y yo en mi clase fui enormemente feliz. Y en la vida de escritor también lo he sido. Y generalmente yo creo que lo soy porque siempre he puesto de mi parte todo lo que he podido para hacer las cosas bien. No sé si acertado o no. Y a propósito, sí. Y yo creo que sí, ¿no? Los resultados ahí están. No sé. ¿Y la elaboración para un tipo de libro o de otro es diferente? Bueno, es diferente, depende, claro. Hay cosas en que uno describe lo que ve. Por ejemplo, este libro que usted mencionó y que tantas veces se menciona, que es el libro de la Cabrera, yo fui allí sin preparación previa ninguna, en absoluto. Fui allí un poco a hacer lo que ustedes hacen, tomar lo que se pone ante su objetivo. Y aquello es una descripción absolutamente objetiva y nada parcial ni interesada en ningún sentido. Y esto es lo que hice allí. Otras veces hay libros que me han requerido una preparación previa, una documentación anterior, para vamos a evitar palos de ciego y errores. De cualquier modo, a las urdes ya va uno siempre como con una predisposición, ¿no? Por ejemplo. No, yo tenía una lejana curiosidad. Como yo soy de Villafranca del Bierzo, pues se hablaba de la Cabrera como un territorio misterioso, difícil. Yo nunca había podido satisfacer la curiosidad de ver qué era aquello. Y un buen día, cuando ya tenía muchos años, pues decidí ir a ver lo que era aquello. Creo que es un libro que se ha publicado en los Estados Unidos. No, es un libro que ha tenido 5 ediciones y se repite por ahí mucho, se cita mucho. Sí. A veces se cita de una manera un poco errónea, porque el título Donde las urdes se llaman Cabrera, yo se lo puse para evitar el topónimo Cabrera, que es muy general, muy común por toda España. Y puse Donde las urdes se llaman Cabrera porque las urdes es una referencia que a cualquier español le suena, sabe que se trata de una comarca pobre, desdichada, etc. Y a eso responde el título. Pero después ocurre que muchas veces he visto en libros que hablan de las urdes, donde también yo estuve y he escrito sobre aquello, ponen como elemento bibliográfico, es decir, como texto al cual puede acudir el lector para una mayor documentación, ponen en la bibliografía de las urdes, donde las urdes se llaman Cabrera, y justamente en ese libro no hablo en absoluto de las urdes. Muy bien, sí, claro, para tomar referencia. Ahora, ¿a qué se dedica? ¿Dedica el día a escribir? ¿Cómo lo hace? Sí. Bueno, yo esa disciplina del escritor a estas horas a las otras nunca la he tenido. Ahora generalmente escribo por la tarde, porque en las casas, como ya no tengo obligaciones profesionales exteriores, que la universidad además, en las casas urbanas por la mañana están llamando constantemente al timbre y al teléfono y es imposible hacer nada de provecho. Entonces me dedico a escribir por la tarde. Un poco más tranquilamente, sí, ¿no? Más tranquilamente. Le iba a decir si era muy riguroso, o sea, si necesitaba, bueno, pues siempre el mismo espacio, el bolígrafo, la pluma, en vez de otro tipo de... No, yo tengo, esto me llama la atención, mi mujer y mi hijo están siempre llamándome al orden sobre esto. Yo tuve siempre la conciencia de que estar con excesivas comodidades para el trabajo que uno hace no es conveniente. Tengo una silla enormemente incómoda, pero esa silla me impide dormirme, o en fin, pensar que mejor estaría echándome una siesta que escribiendo allí. En cuanto a eso de escribir, yo escribo con bolígrafo, y después escribo a máquina, y otra vez, y otra vez. Yo escribo mucho, corrijo muchísimo, es decir, que no es un trabajo así que se hace de cualquier manera. Yo corrijo enormemente y cuando un escrito cualquiera, por ejemplo un artículo, me sale completo ya definitivo, lo doy por concluido la tercera redacción, me parece que he hecho una trampa a alguien, o a mí mismo también. Generalmente escribo 4 o 5 veces. Es usted muy exigente consigo mismo entonces, ¿no? Naturalmente, sí, yo creo que uno debe ser exigente en todo aquello que trae entre manos, que constituye su profesión o su dedicación. ¿Qué es lo que más le preocupa ahora mismo a Ramón Carnicer en
en este final de siglo también. Antes hablábamos de finales del siglo XIX, el último tercio, y en estos últimos años del XX. Bueno, yo creo que esto de dividir el tiempo en milenios, en centenares de años, de decenas, es un artificio que sirve para entendernos, para contar cuando ocurrió algo. Pero no creo que del paso de un siglo al otro haya una transición que nos preocupe. Yo creo que las cosas seguirán en el año 2001, lo mismo que el año 2000, lo mismo que en este en que nos encontramos ahora. Pero claro, lo preocupante es el enorme retraso, los pocos progresos que el ser humano ha hecho en su relación con los demás. El ser humano es un ser de una crueldad y de una barbarie peligrosísima. Y si contempla uno el mundo de los animales, ve que en las especies entre sí se respetan. Dentro de una especie, muy raramente se da el caso de una especie que acometa a un semejante de esa propia especie por cualquier razón. Generalmente hay una especie de pugna, lucha en la que uno cede, etcétera, se acabó. Pero esta barbarie, esta tendencia a lo criminoso, a la delincuencia, al atropello y a la barbarie de las personas, si uno acude a lecturas lejanas que uno ha hecho o que puede hacer, ve que esto no mejora, no ha mejorado en nada. Y es un poco triste llegar a esta conclusión. Incluso no piensa que se ha acentuado, o a lo mejor ahora se conoce más. Se conoce más, pero también hay más medios arbitrarios y más crueldades. Se conoce y se oculta, porque hay barbaries que se han cometido en años muy recientes que nos han tenido ocultas hasta hace 4 días, y ahora hemos visto toda esa barbaridad que se montó en la guerra del Golfo. Y estos que fueron protagonistas y actores y causantes de esa guerra se alarman, por ejemplo, por cosas tan poco peligrosas para el porvenir de la humanidad y para ellos mismos, como es la situación de Cuba. Hay algo que uno no entiende en absoluto. Yo no entiendo. Es triste comprobar que los intereses económicos, materiales, el afán de dominio, es lo que rige las mentes de los que rigen la vida de la humanidad. Y esto es un poco triste y penoso porque no está en nuestra mano evitarlo. ¿A dónde habría que acudir un poco para tener esa, no sé si objetividad, pero sí esa medianía? ¿Es cuestión de principios? ¿Es cuestión de replanteárselo? Yo creo que estaría en tener menos codicia y menos ambición. Yo procuro vivir cómodamente, pero sin lujos. Yo no hago colección de nada, ni de esto ni de lo otro. La riqueza me parece una cosa enormemente incómoda, porque hay que ver cómo acosan las organizaciones administrativas y políticas de cualquier país al dinero, de modo que no hay cosa más incómoda que el dinero. Tener lo necesario para vivir y vivir sin sobresaltos, pues me parece una cosa muy loable, pero acumular, atesorar estos individuos que los encausan por estafas de miles de millones, pero ¿qué hacen estos individuos con estos millones? Yo creo que habría que procurar vivir con más moderación. Y yo creo que en este momento, no solo en España, sino en otros países, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Habría que vivir de una manera más moderada y acabar concluyendo que la riqueza no proporciona muchos goces. Al contrario, no es más que una fuente de rivalidades, de vanidades estúpidas. Por otra parte, habría autores que convendría leer. Yo leo a menudo Séneca. Séneca, como usted sabe, es un estoico. Y a veces encuentro en Séneca muchas razones para esto que estoy diciendo, para procurar moderación, generosidad, preocuparse de los que padecen, darse cuenta de que casi o gran parte de las personas viven en condiciones inferiores a las que nosotros tenemos y compartir eso que nos sobra. La verdad es que hoy día, pues decir o intentar ser estoico casi es un insulto, porque parece que hay que tomar partido por todo. Sí. Y mantenerse un poco alejado para encontrar esa objetividad casi es pecado hoy día. Bueno, pero el estoico toma partido por los demás. Por eso ajusta su comportamiento a todo aquello que le rodea y procura ser parco y procura no ser excesivo en nada y pensar en las conveniencias, en las necesidades de los demás. Es decir, hay que pensar más que nosotros pensar en los otros, es decir, pensar en todos, sentirnos una parte de este conjunto de seres que llamamos humanidad. Y se piensa poco en esto ahora.
Pues son, creo, unas palabras muy interesantes para la reflexión. Quizás deberíamos hacernos todo. Yo estoy seguro que la sociedad en general sí se lo hace. Quizás hay elementos que son los que llevan después al resto de las personas a ello, ¿no? Por eso que se puede llamar moda, en fin, y todo esto que genera el hecho de vivir tan deprisa, ¿no? Esa pérdida, a lo mejor, de mirar a uno mismo y de mirar a los demás. Bueno, siempre hay gente buena, naturalmente, y gente que cumple de manera más o menos relativa a sus objetivos, todo el mundo. Entonces, vamos, rara es la persona que no tiene una conciencia ética y un sentido de su responsabilidad. Pero es que la vorágine con que se vive y este atropello, este correr tras de esto y de lo otro, ese afán de ser testigos de todo, porque, por ejemplo, esto de viajar ahora sin necesidad de hacerlo. Todo el mundo quiere ser testigo de Venecia y quiere ser testigo de Nueva York y ahora de Viena y de otras ciudades. Ahora hay medios fotográficos y mediante lecturas se pueden enterar muy bien de lo que es una ciudad o lo que es un país sin ir a él. Pero todo el mundo quiere, se agita, se mueve de acá para allá, con esta posibilidad de hacerlo ahora, con aviones, automóviles y otros vehículos lanzados. Yo no sé, había que imponerse una especie de tasa de quietud, imponerse un kilometraje personal limitado, por ejemplo, no andar, si se pudiera calibrar en kilómetros, más que un número determinado de kilómetros al año. Y quien dice eso, pues ponérselo también en cuanto a la riqueza, imponerse una tasa que no nos la vengan a imponer mediante impuestos, las autoridades. Cuestión de pensar un poco, pero ahora hay poco tiempo para pensar. Los acontecimientos empuja la política, las rivalidades de esta, los odios, en fin. No sé, la vida se agita mucho, siempre ha sido agitada, pero ahora lo es más. Y yo creo que la agitación impide la reflexión, y la reflexión es lo que verdaderamente es estimulante y lo que ayuda a vivir y a que las personas se den cuenta de lo que son y de cómo viven y cómo viven los demás. Pues reflexión y reposo con las obras de Ramón Carnicer, que usted puede encontrar, aunque hay algunas, además me consta que las ediciones están agotadas. Bueno, de alguna obra. Un llamamiento desde aquí a las editoriales, porque después pasa lo que pasa. Esto nos lo dice además un hombre que ha viajado, porque usted tiene unos libros de viajes. No sé si con ese kilometraje efectivamente he dicho, no paso de los 300 este año. Este es un kilometraje de corto vuelo. Es un kilometraje para acercarme a gente a quien me siento obligado a acercarme para delatar casi siempre las circunstancias penosas en que vive y para poner ante los demás un poco de moderación ante quien necesita muchas cosas que a muchas gentes urbanas de la ciudad les sobran. ¿Qué está preparando? Ya una última pregunta. Ahora mismo, ¿en qué está trabajando? Pues ahora estoy preparando un libro sobre un pintor. Nunca yo me había ocupado mucho de la pintura. Tiempo antiguo era aficionado al arte, etcétera, y lo sigo siendo, pero de una manera discreta. Y es un pintor que no goza de la consideración que merece. Yo siempre tengo un propósito reivindicador de una cosa o de otra, y me he empeñado en dar a conocer a este hombre y sus obras, para que se sepa que hay un pintor que no es Velázquez, ni Goya, ni cosa por el estilo, pero que merece ser recordado y tenido en consideración. Y que luego no lo confundan. Ya, es verdad. Ramón Carnicer, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar estos minutos aquí con nosotros. Muchas gracias.